publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias y la muestra que siempre hacemos, ya que nos sorprendieron hablando fuera de cámara y con la toma abierta, ahí está. Y la tomita del café. Y la toma del café, saludos para su señora esposa, para Mirta, por ese Salud. cafecito bien sabroso. Ya saben, él no tiene puesto el tapabocas, yo tampoco, pero es que tenemos la Claro. distancia Y aquí está el mío. prudencial. Sí, verdad que gracias a Dios hemos, por vericuetos. Y el caso suyo, mire, usted va a la clínica Sí. siempre a atender a sus pacientes. Una semana nada más suspendí mi actividad. Exacto. Y claro, con todos los cuidados, lo cual demuestra que sí, estamos cuidadosos, cumpliendo, porque sí son normas que tienen lógica, que va de cualquier cosa. O sea, no hay nada que más transmita Esto nos ha enseñado muchas cosas, bacterias. doctor. Sí. Porque claro. había gente que le encantaba, que andaba con gripe y le encantaba darte la mano. Darte después, un beso. O darte un beso. Está tosiendo en su mano aquí y viene y sí, te da la tosía en mano. la mano y la ponía en la mesa. Ajá. O sea, ese tipo de cosas, yo creo, lástima que hayamos tenido que aprender con una cosa tan fuerte como lo es esta enfermedad, pues. Bueno, y digo fuerte en el sentido de que te puedes matar, pues, Claro. si no te cuidas. Una rifa, pues. Sí, una cosa que la tienes ahí, que no sabes en qué momento te Siempre puede. la tenemos de todos modos. Siempre, en siempre, la guadaña. siempre la tendremos ahí, porque hay quienes difieren, porque dicen, no, hay otras enfermedades que matan más personas a diario, Eso es verdad también. ¿me entiendes? Entonces, Bueno, por eso la guadaña siempre está atrás. Ese Sí, es uno de siempre- los elementos. exactamente. De que estamos vivos y como No, dicen, y gracias a Dios, la vida es un accidente entre el vivir y el morir. Y eso lo tenemos que tener claro. la vida es bella, La vida es bella. como la película. Es ¿Recuerdas? hermosa y hay que Es hermosa, disfrutarla. cosa- Yo he sí. aprendido cosas tan interesantes, Epifanio, como decir, y me ha costado asumirlo porque uno siempre tiene una vivencia del pasado o Sí. tiene demasiadas expectativas del futuro. Miren, vivan su presente, vivan el hoy, que es muy importante. Y el hoy tiene minutos y tiene segundos. Y como dice el poema de Rudyard Kipling, ¿no? Viva cada minuto como si fueran los últimos 60 segundos de su etapa final, porque nunca se sabe cuándo le toca. Entonces, Y hay muchas cosas lindas, como dice Facundo Cabral, para estar mortificándose es verdad, verdad que sí. por cosas malas. Empieza Pero por el fíjese, pensamiento. vamos a esa cadena del frío a mí siempre me ha llamado la atención, como lo menciona, dice, no, es que esa vacuna norteamericana no nos sirve a nosotros en Venezuela porque puede pasar esto, pues no sirve es la china o la rusa. Esa es la razón por la que en Brasil prefieren colocarse la otra vacuna. Cosas Dicho así eso. que uno ha escuchado así Mira, por las aclaremos, redes, que se dice de todo, ¿no? aclaremos qué es la cadena La de mitad frío. verdad. ¿Qué es la cadena de frío y qué es el frío ambiental o calor Exacto. ambiental? Exacto. Porque lo que pasa es que los elementos que constituyen la vacuna requieren, y ya ellos, por las pruebas que han hecho, ya hay todos los trabajos previos, requieren de un frío para que se mantenga su capacidad y efectividad. Si se va la luz y dura 2 días sin luz y no hubo ninguna planta eléctrica, todas esas vacunas se dañaron, así haya sido horas o días. Entonces, la cadena de frío involucra, que ya está probado que, por ejemplo, la vacuna Pfizer requiere un frío de menos 70 grados centígrados. Y realmente menos 70 grados centígrados es un frío extremo y no es tan fácil garantizar que esa vacuna llegue con ese frío al momento de tu inyección. Entonces, eso podría ser un obstáculo para esa cadena, para esa vacuna, la Pfizer, aquí en Venezuela, podría ser, o diríamos fuera de los Estados Unidos, fuera de los sectores donde la van a colocar. Pero no porque la vacuna por eso vaya a ser inefectiva. No tiene nada que ver la temperatura externa. Si tiene que ver, si por supuesto pierde la temperatura. De esas vacunas que se están ensayando, algunas incluso tienen, se puede mantener a temperatura ambiental. Ahí tengo los nombres de 2 vacunas que se están trabajando. Y la mayoría se mantienen a temperaturas entre -2 y -4 grados, o sea que son más fáciles de transportar. O la Moderna,
que tiene las mejores características de vacuna con relación a la gamaleya, la rusa, pero esa se tiene que transportar a menos 20 grados centígrados. Es decir, menos 20 ya es más factible. Pero entonces que quede claro que la cadena de frío, o sea, en donde tú guardas la vacuna, no tiene absolutamente nada que ver con la temperatura externa. Te la pongan o no te la pongan, con calor o con frío, te va a desarrollar los anticuerpos si tu cuerpo tiene capacidad de respuesta y de producir esos anticuerpos. Y una de las cosas importantes también de repente es, dentro de los factores ambientales, es que si usted tiene frío, que es otra cosa, si usted tiene frío, usted tiene mayores predisposiciones en el frío a enfermarse, en exceso de frío si no está abrigado. Por eso cuando dicen, mira, está resfriado, porque se pasó de frío el cuerpo, se mojó, mira, muchacho, no te mojes con la lluvia. No es porque la lluvia te hace daño, es que la lluvia te va a enfriar, se produce un enfriamiento del cuerpo y nuestra temperatura para mantener el equilibrio orgánico, el equilibrio de nuestra flora bacteriana y de nuestras defensas, requiere una determinada temperatura. Es más, esa temperatura que es promedio 37 grados para todos nosotros, que es lo normal, si baja a 35 hay una hipotermia. Si es brusca te puedes morir por hipotermia. Y por supuesto si sube, el organismo tiene, ese es uno de los mecanismos de lo que se llama la inmunidad innata. Cuando el organismo detecta algo extraño, ¿qué es lo primero que hace? Te sube la temperatura y te da fiebre. Y por supuesto hasta un punto, porque después de un punto determinado, por ejemplo, para decir así, 41 grados centígrados, el cuerpo humano no soporta eso, y al revés, entonces se produce una inhibición de todos sus mecanismos inmunológicos de defensa. O sea, que ese rango de temperatura externa es muy importante para mantener, diríamos, nuestra respuesta de defensa ante cualquier afección. Pero lo externo no tiene nada que ver con la cadena de frío del transporte de las vacunas. Importante hablar algo de eso, porque se escuchan tantos comentarios, y uno ve tantos comentarios por las redes sociales, gente que ha decidido tomar como una especie de bandera, de recomendarte que si el no sé qué cosa de carbono, el dióxido de cloro, ¿qué? Sí, algo así. Sí, yo ni siquiera lo he leído mucho porque la verdad es que no te digo, no contradigo la medicina naturista como tal, o sea, porque tiene de verdad muchas bases científicas, pero se sacan tantas cosas, lamentablemente, mira. Tienes a confundir, ¿o yo? Sí, y confunde. Mira, yo tengo el fallecimiento, creo que lo dije aquí en público la otra vez, de un primo hermano en Caracas, médico. Él tenía 67 años, era un poquito gordo, obeso, y ahí la obesidad es importante. Aparentemente la grasa pues tiene los receptores y actúa como un elemento de lipotoxicidad. El ser gordo ya de entrada es un riesgo. El tener edad es el otro riesgo. El ser médico es el tercer riesgo que él tenía. Sí, claro. Y él me dice, yo tengo la grabación, mire, mi primo, a mí no me va a dar eso. Él tenía una franca unión con esas ideas buenas, ¿no? Que pueden ser. Y entonces yo siempre me pongo unas goticas, yo no sé qué cosa, de cloro diluido. Él me la dijo y la tengo ahí. Y la verdad es que la receta no la voy a aplicar porque lamentablemente se falleció mi primo, que se las ponía en la nariz, se le hacía gárgaras con eso. Y lamentablemente fallece. Su esposa, que se enferma, sale del problema. Y su hijo tuvo muy poco malestar. Bueno, entonces, ¿qué te digo yo? Pero hay gente que cree, y yo creo que la creencia también te da fuerza. O sea, no te libera lo que hablan por ahí, las hormonas, el cortisol, etcétera, etcétera, sino si tú tienes confianza, estás tranquilo. Si estás tranquilo, no libera cortisol y por lo tanto tienes tus defensas en paz. Tienes más chance, ¿no? Y piensas que la gotica de cloro o la otra cosa, a lo mejor se ayuda. De que vuelan, te lo digo. Pero sí pudiera ayudar, pero yo no soy médico, pero siento que una persona cuando se deprime o cuando tiene problemas, correcto, es más fácil que lo ataque una enfermedad. Exactamente. Y esta persona que se está tomando esa medicina, por ejemplo, va a decir, caramba, a mí no me va a entrar ni coquito. Sí. Tiene pues esa carga emotiva para hacer frente a la fe mueve montaña. Claro que sí, pero como decía el hermano Coco, hay que pagar. Bueno, sí, y tener paz con tu pensamiento. Sí, la gente que tiene malos pensamientos, que siempre está en un rollo, yo no sé, yo creo que no les va bien. Y uno dice, mira, le va bien, eso le pasó por esto y por esto, pero es que esa persona tenía ciertas actitudes. Pero eso termina uno aprendiéndolo después de haber También quemado unas cuantas etapas. Esa enseñanza no llega sola, doctor. Sí, es verdad. O sea, son cosas que en la vida, yo no pienso igual en este momento como pensaba hace 25, 30 años atrás. Ya, correcto, aunque eres el mismo Epifanio. Claro, soy el mismo Epifanio, pero hay cosas que ya no las trato igual. Pues, claro. ¿Entiendes? Ya,
o no le das aquella importancia, ¿verdad? Efectivamente. Antes era más sensible, yo Era igual más- era. sí, 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 es Yo, verdad. yo bajé mi nivel de respeto, porque esa palabra respeto, hay que tener mucho cuidado, Sí, porque hay sí. que exigir respeto, pero de repente no hay que pasarse, porque entonces aquella persona, me faltó el respeto, y libera todas las hormonas, y aquella furia, y resulta que hay que bajar el nivel de respeto. Para uno, el respeto que uno pide, porque la verdad es que hay de entre mamadores de gallo, busca pleito, provocadores, entonces uno cae, se engancha, y ese día no duermo por lo que me dijeron. No, doctor, y en estos días que cualquiera anda armado es preferible ser muy pacífico, en definitiva, o a veces no, siempre es mejor tener paz que imponer eso de que tienes la razón. O sea, es mejor la paz. Y hay que resistir, hay que saber resistir hablando. Sí, Sí, porque hay que resistir. También las cosas injustas y las luchas sociales, y a veces involucra activismo, pero Por cierto, doctor, calma y paciencia. lo recordé mucho este principio de año por lo que ocurrió en varios medios de comunicación. Es un ejemplo en relación a lo que ha pasado Sí, con algunos medios que fueron cerrados. lo vivimos. Ahora, comenzando el año, se dio una acción también por parte del gobierno nacional en contra de medios de comunicación. Aparte que es interno, porque no es externo, no está en señal abierta, tú lo sintonizas por computador y cosas así, ¿no? La BPI. Sí, sí. Bueno, y yo te lo digo, esos son los errores. Acuérdate que yo estuve involucrado en el chavismo. Claro. Y una de las cosas, yo empecé a detectar que ahí eso empezó a ser tendencioso, cambió totalmente su mensaje y su filosofía. La tesis lo discutía con un amigo de la oposición al gobierno, y yo formo parte definitivamente de Chiquinomó Oculto. Decidí pasarme a oponerme, y desde hace mucho rato, desde que estaba allá adentro, me decían que yo era opositor. Claro que soy opositor a las cosas que se vendieron, pero que se vendieron con fallitas, ¿verdad? Con sombra. Y cuando se habla de democracia participativa, se habla de que nosotros podemos tener la libertad de expresión, tener propiedad privada, etcétera. Y entonces se han mezclado una serie de tesis indebidas. Yo estaba leyendo, por cierto, unos folletos que están por ahí que se llaman Cuadernos Bolivarianos. Y cuando uno lee eso, uno se enamora de lo que dice allí. Pero una cosa es lo que dice allí y otra cosa es lo que se está aplicando. Porque habla de que la democracia, por cierto, y pone en tela de juicio la palabra democracia, porque considera que la democracia es excluyente y que siempre desde sus inicios fue excluyente. Entonces uno cuando dice democracia, no, ¿cómo ser excluyente? Sí, porque los griegos, cuando las iniciaron, no votaban ni los esclavos, no votaban las mujeres, y hasta Medina que no votaban los analfabetos, para decir algo, Sí. etcétera. Entonces la democracia ha tenido una serie de fallas. Y entonces aquí se empezó a hablar de una democracia participativa y protagónica, que iba a las bases. Pero eso es mentira. Los consejos comunales, mire, cosas que yo contribuía a que se organizaran. Recuerdo, y también lo he comentado acá, cómo veía a un concejal tomando, mírale si tiene el número en las alitas, ¿viste? Yo una vez me gané un premio de lotería, es una mariposita que cargan ahí. Bueno, entonces, la situación es que, estamos ya, se me fue el hilito ahí. Estamos hablando de No, la, así que del- del- tampoco de la lo siguiera. situación en el, La democracia participativa democracia y protagónica con el los Consejo Comunal. consejos comunales, pero pasó Nati con una mariposita en el dedo y eso fue lo que distrajo pues Me apasiona al doctor. Ajá, no, pero está bien, tranquilo. ajá. Entonces, veo a una concejala juramentando un consejo comunal. Y recuerdo que yo comenté abiertamente que es eso, pues ese es el poder constituyente, fíjense bien. Y la gente sigue como una boba allí, la llevan babeado como la boba, ¿no? El consejo comunal es el poder constituyente organizado, entiéndase bien, con unos voceros que se eligen en privado, que no están sujetos al poder constituido. Y el poder constituido, ese que está allí, que se llama alcaldías, gobernaciones, etcétera, deberían de estar muy preocupados porque ese poder constituyente les reclame cosas que ellos no hayan hecho. Los consejos locales de planificación es poder constituyente, la vocería, por ejemplo, los medios de comunicación organizados con un vocero en el Consejo Local de Planificación, para que cuando van allí, entonces ellos planteen y utilicen un presupuesto participativo, es decir, algo que tiene la alcaldía para ser utilizado por ese poder constituyente, por las razones que sean, porque necesitan sede, porque van a hacer ayudas sociales, no sé, eso lo plantea cada organización. Pero viene la mano peluda, y ahí el desvío, y tanto que hablaron Doctor, de pero ahora se democracia habla otra vez participativa. de ese poder. Se habla de ¿De qué? hacer la cuestión, los Ah, eso consejos comunal. comunales y
Mira, eso nace Estado torcido. comunal. Te lo estoy hablando. Si tú contaminas el Consejo Comunal, si el Consejo Comunal se pronuncia contra el comunicador social Epifanio Petit, porque esto, por aquello, ¿qué es eso? Eso? Primero, no es función del Consejo Comunal. Y segundo, para que el Consejo Comunal, es decir, la vocería se pronuncie, el Consejo Comunal es toda la comunidad, es el ámbito territorial, son los pobladores, no es el Consejo Comunal. Lo que pasa es que tiene unos voceros que van a cumplir unas funciones de interacción con el poder constituido, sin estar subsumidos desde el punto de vista ni político ni de coordinación. La coordinación está ahí en la base. Ese poder constituyente está también muy bien plasmado desde un punto de vista genérico en cero en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y todo eso me enamoró. Bueno, porque uno se enamora. Yo me enamoré de un pensamiento que además se basaba en la parte bolivariana. Dice en ese cuaderno bolivariano que Bolívar es un mito. ¿Tú sabes lo que es un mito? Claro, es lo que no existe. Que no existe, pero Bolívar dice así, ese mito bolivariano se aplica para capturar a la población, como él lo hizo conmigo, porque yo soy bolivariano desde que era un niñito que coleccionaba barajitas y realmente amo todo lo que tiene que ver con lo que hizo Bolívar y todos sus trabajos y toda su trascendencia y toda su historia. Bueno, entonces eso lo trasladas aquí y lo traes como una doctrina, que es una doctrina, y empiezas a combinar con lo que Zamora decía y con el concepto diríamos, de la aplicación práctica de la educación de Simón Rodríguez. El práctico, el profesor práctico, el que que hagas cosas, que aprendas haciendo. Y esa es tesis bonita. El problema es cuando metes a Marx ahí y empiezas a hablar de socialismo. Y por cierto que ahí definen democracia, esa excluyente, democracia populista, que no sabía que ellos la aceptan también, y la democracia participativa y protagónica que pretende vender el gobierno actual, que está muy, pero muy, muy, muy lejos, y lo digo y lo afirmo aquí, y lo debato con quien quiera, que aquí no existe absolutamente nada de lo que esas tesis iniciales, y por eso empezó la fractura, las disidencias, Se dio el quiebre. el movimiento de esa. Y ahorita está solo. Señor Maduro, yo sé que usted está solo, y con un grupo de chupamedia que le aplauden y le dicen el rey está vestido y está desnudo, acuérdate de todo aquel cuento. Y realmente, mire, si usted no cambia y si ustedes no cambian este barranco hacia donde vamos, por supuesto que al final se va a llegar al fondo de un barranco. Entonces hay que sentarse, hay que discutir con nosotros, con los venezolanos, con todos, sin colores. Y hay que discutir también con los demás países cómo se arregla el problema de Venezuela, la economía. Estamos en el suelo, no refinamos petróleo, que es nuestra base fundamental, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte habría que revisarla, habría que ir hacia atrás y por supuesto hay que cambiar a las personas porque hay que hacerlo como decía la revolución liberal restauradora, ¿de verdad? Sí. Decía nuevos hombres, nuevas ideas, nuevos procedimientos. Que hay que tener, porque si sigue con los mismos hombres, con las mismas ideas y con los mismos procedimientos no vas a hacer absolutamente nada. Cambios gatopardianos. Sí, para cambiar debes hacer algo diferente. Como Y decía tienes que cambiar por dentro tú. Como decía Einstein, Ajá. debes hacer algo distinto. Si esperas cambios y si esperas Claro. hacer cosas buenas. El problema es que mientras tanto la gente va padeciendo, porque la gente está padeciendo. O sea, yo ni estoy descubriendo el agua tibia, ni usted está, como se dice, descubriendo algo nuevo. La gente padece todos los días para poder llevar a su casa Increíble. algo que comer. Ya los carrucheros, porque el agua ha mejorado un poquito. Aprovecho para saludar a Andrés Maldonado. De alguna manera yo mantengo contacto, dentro de esos contactos que pude hacer, y Andrés ha sido un tipo que él trata de hacer las cosas. Lo que pasa es que, imagínate, los obstáculos son tan inmensos, pero por lo menos a Zaragoza nos llega agua cada 2 meses, debería llegarnos todos los días. Debería estarles llegando ahorita, creo. Sí, nos está llegando ahorita. Pues decía, mira, le tenemos que dar gracias a los funcionarios públicos. Yo no le tengo que dar gracias a ningún funcionario porque haga el trabajo, pero le tengo que reconocer que lo está cambiando, que lo está arreglando, que lo está tratando de hacer. Pero misteriosamente hubo un apagón ayer de 6 horas, justo en el momento que llegue el agua, cuando tenía como 8 días que no había apagón. No se preocupe, que en la Puerta Maravén nos pasa lo mismo. Hay apagón justo cuando llegue el agua. O hay apagones demasiado frecuentes y como es demasiado frecuente, Y yo coincide. creo que debería llegar agua ahora. Después de la comunidad creo. Cardón, debería tocarnos Fíjate a con nosotros. qué gana lo dijiste, yo Sí, creo. yo creo y tengo fe, Sí. Señor,
por Sea favor, optimista. que nos Andrés llegue el- Maldonado, escucha a Epifanio su plegaria. que nos llegue el agua. Ajá. No, le pido a Dios, por supuesto, le pido a Dios. Bueno, Y que no tenga no dije entonces nada, que resetea. gastar esos dolaritos Sí. allí en el agua. Porque, Ay, qué dolor. sí, es que Sí. ya, como se dice, si no llega ahora, debe ser como en febrero. Sí, Y Dios entonces, mío. caramba, de aquí a febrero hay que verle la cara al asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Eso de estar sin el servicio de agua. Sí sufrimos, sí sufrimos. Sí, Sí. estamos sufriendo y ese sufrimiento hay Doctor, que ¿qué, terminarlo. qué va a pasar? ¿Cómo ve usted el panorama dentro del país? O sea, una oposición que está también está fraccionada como en 7 pedazos. Yo la veo de esa manera. Está muy, pero muy alejada de lo que debería ser la unidad. Yo te voy a decir algo. Hace un rato, por casualidad anoche, venía leyendo algo sobre lo que sucedió cuando Pérez Jiménez, sin pretender comparar, decir, insultar, Claro. no me digan, mire, Nelson digo esto o aquello. Cuando Pérez Jiménez había divisiones y solamente cuando hubo la unidad, y esa unidad se desarrolló dentro de ese proceso de resistencia contra esa dictadura, la unidad que representó los 3 partidos principales que estaban allí, el Partido Comunista que también se agrega, más la sociedad civil como tal. Advertencia, la sociedad civil somos todos los que no tenemos armas, ¿no? Que los otros son la sociedad armada, o militar, o parapolicial, o policial. Entonces, los estudiantes que hicieron una huelga el 21 de noviembre, que es el Día del Estudiante. Luego hubo también la participación de la iglesia como sociedad organizada por allá en mayo de ese año 1957. Luego hubo un plebiscito que fue tramposo y ahí mira, ahí el cuidado, por eso es que las cosas tarde o temprano hierven y se evapora el agua o se bota de la olla. Y entonces Pérez Jiménez convoca un plebiscito fraudulento, ¿te acuerdas? El 15 de Sí. diciembre. Bueno, todo eso determina un proceso determinado que provocó, para decir así, la caída de ese gobierno dictatorial. Y recuerdo que lo primero que pagaron fueron las fuerzas perseguidoras, las fuerzas represivas, la seguridad nacional. Aquello lo invadieron, lo destrozaron, ahí hubo... Bueno, entonces hay que mirar un poquito para atrás en la historia, tanto uno como otro, el que tuvo las consecuencias como el que logró los cambios. Y por supuesto que sí, que se tiene que sentar. Guaidó hizo un llamado a Corina Machado, a Ledesma, que por cierto está en silencio. Yo no he oído que Corina haya contestado o el otro. Entonces, depongan un poquito las actitudes personales o individuales, aspiraciones, que siempre va a haber tiempo. Va a haber tiempo. O sea, yo no creo que Guaidó quiera ser presidente porque él quiere ser presidente, porque tendría un gran defecto y sería un gran mentiroso. Él es una circunstancia, es un accidente, es una coyuntura y él lo sabe. Pero es un individuo que tiene 38, 39 años. Maduro no tiene como 58, algo así. O sea que tiene tiempo para postularse a presidente de la República, lo que tiene que hacerlo muy bien en este momento si él quiere alguna vez ser presidente de la República de verdad, que no sea por una transitoriedad, un accidente. Hay, por cierto, en Netflix, o le va a hacer propaganda, una serie extraordinaria. Se llama algo así como es un presidente sustituto porque muere en el Capitolio todo el mundo, mueren todos los senadores, diputados, presidentes, todo el gabinete, y él es el único ministro que queda sobreviviente. Y él, porque no fue por un accidente, una cosa de la familia. Y todos los avatares que ese individuo sufre desde el punto de vista político, los acuerdos, los arreglos a los que tiene que llegar, su inexperiencia como político para ese momento, él no tenía la idea de ser presidente. Y creo que eso se le extrapola a Guaidó. Pero los demás, los que se sienten más corridos, un Ramos Alú, tienen que deponer actitudes, tienen que ser menos autonomistas. Y dentro de ese colectivo político, con gente pensante, con los universitarios, tratar de insistir con el gobierno que no quiere aflojar. Hay que aflojar ese tornillo. Vienen muchas cosas, en realidad. Yo creo que sí vienen. Sí, vienen muchas Y cosas. tienen que venir porque es forzoso. Sí, el gobierno está en una posición difícil y la oposición también, más dividida, sí es cierto, pero a Dios primeramente le pido que esto cambie, porque en realidad quienes sufrimos somos los que estamos abajo. Y la gente Sí, está también, fíjate que la gente acudió a los llamados. El 23 de enero del año pasado, del 2000, ya se me fue porque el 2020 fue 2019. Ajá. Sí, pues el 2020 se nos pasó escondidos en la casa. El 2019, aquel evento allá en el Cujizal, ¿no? Frente al Fenelón Díaz, yo me sorprendí, pero ¿cómo puede haber tanta gente? Esa gente está allí, pero ya no acude.
Bueno, lo algunos ve. se han ido. Pero tantos se han ido, no. No se han ido. La gente está allí, Sí, está señor. esperando el mensaje, está esperando los cambios. Y no necesariamente tiene que ser en medio de una guerra, y eso lo tiene que ver también el gobierno, no puede seguir imponiendo. Mira, al Foforito que le dicen, ella no puede decir eso, que vamos a confiscar, bueno, ya va, la propiedad privada es un concepto de la democracia. Eso se hizo en Cuba, Sí, yo sé, pero no, pero como no en la Cuba. nacionalidad, ¿no? Sí, Cuba la tuvo una propiedad. revolución armada. Ajá. Y por lo tanto se puede haber justificado todo. Aquí no hay ninguna revolución armada. Déjense de eso. Se utilizaron los elementos de la democracia y sus debilidades, si vamos a hablar de eso, para llegar a alcanzar el poder. Ahora tú no te puedes meter ahí y decir aquí yo mando, yo tengo una revolución armada, porque en democracia tú estás arriba y puedes bajar. No se puede hablar de eso. Doctor, gracias por haber venido a Gracias, Desayuno de Noticias. Un placer, como siempre, conversar con usted. Amigos televidentes, gracias por haberme dejado entrar a sus hogares. Nos vamos y recuerden usar siempre el tapabocas. Pónganse el tapabocas. Yo me lo voy a colocar de inmediato porque ya me voy a la calle. Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.